Parece, ¿no? Dale, sí, empezamos. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, gracias por la afluencia, que ha habido mucho inscrito y una pena que solo entren 150, pero bueno, lo grabaremos para subirlo a YouTube. La idea era que mucha gente nos había pedido un poco para ver cómo plantear entrenamiento y consideraciones para entrenar indoor estos días. Incluso hicimos un post para ver un poco qué inquietudes teníais o qué temas queríais tratar, ¿vale? Entonces hemos dejado una pequeña parte relacionada con aspectos biomecánicos, porque había muchas dudas sobre molestias que había estos días y demás. Y otra parte para entrenamiento, una sobre nutrición, que había muchas preguntas de que si era bueno hacer alguna sesión en ayuno o no. Y luego al final una pequeña charla con dos ciclistas profesionales, en este caso con Jorge Cubero del Burgos y Neri Nuño del Masi, para ver un poco que nos contaran cómo estaban llevando estos días, ¿vale? Yo ahora mismo no puedo ver las preguntas que hacéis, entonces lo dejamos todo a webinar corrido y al final vemos dudas que se os planteen, si os parece, ¿vale? Porque ahora mismo, como estoy compartiendo pantalla, yo solo veo el PowerPoint, ¿vale? Sobre nosotros, algunos ya nos conocéis, yo soy Javier Sola, doctorando en actividad física y deporte, soy uno de los fundadores de Training for All y pertenezco a Custom for Us y Raúl, bueno, se presenta él solo. Bueno, soy Raúl Celdrán de Nature Training System y nada, me dedico a entrenar gente y entrenar ciclistas y hacer nutrición de varios tipos de deportistas. Vale. Estos días mucha gente comentaba de que había una serie de problemas biomecánicos en la bicicleta que normalmente no aparecen en lo que es en la calle. Y mucha gente con problemas en la cintilla, problemas en apoyo en el sillón, problemas en el apoyo en el periné y todo ese tipo de personas pues le empiezan a aparecer estos problemas y dice, oye, ¿esto por qué me aparece ahora? Y normalmente cuando salgo en la calle no me aparecen. Primero, evidentemente, ahora en el rodillo es todo muchísimo más estáticos, porque estamos todo el día en la misma posición, prácticamente depende del rodillo que tengamos, nos permite ponernos de pies o no. Como no tengas un rodillo tipo inteligente, tipo smart, cuesta mucho más ponerse de pie. Y luego no hay inercias, es decir, cada vez que van, por ejemplo, una grupeta y salimos de relevo y nos dejamos caer, hay tiempo que no pedaleamos, o simplemente cuando llegamos a una curva también dejamos de pedalear, o también, por ejemplo, la entrada de los pueblos, lo que son las bajadas, muchas veces no las hacemos a gran intensidad, entonces al final el problema es que el costing que se llama es tendente a cero. ¿Qué es el costing? Es el tiempo que estamos entrenando menos el tiempo que estamos realmente en movimiento. Una sesión de rodillo, ese costing que se utiliza muchas veces para ver en las contrarreloj qué tiempo has estado pedaleando de manera efectiva, porque evidentemente una crono a más tiempo efectivo pedaleo, mejor tiempo suele sacar. Estos días el costing tiende a cero, incluso aquí ni aparece, ¿vale? Y en cambio, cuando hacemos una salida en ruta, depende de donde vivas, del terreno que haya, la cantidad de bajadas que haya, curvas y demás, suele andar en torno al 10 y al 15%. Entonces, claro, no es lo mismo hacer una hora completa en el rodillo que hacer una hora en la calle. El tiempo de pedaleo suele ser el 100% con un costing cero, como veis aquí en este caso. Entonces, al final, eso va generando una serie de disconfort, tensiones musculares que no suelen ser habituales por ese movimiento que hacemos habitualmente en la calle por cambiar de posición. Entonces lo ideal es la recomendación que dentro de las medidas de vuestro rodillo intentéis variar un poco la posición, incluso muchas veces, como veréis en un ejemplo que ha enseñado Raúl, hacer incluso micropausas dentro de los propios intervalos, porque puede ayudar un poco a solucionar esa serie de tensiones, ¿vale? Estos días un problema que se está siendo bastante común es la presión perineal, es decir, la parte del periné aumenta mucho la presión y en parte eso viene relacionado aquí está dos veces con la intensidad, ¿vale? No era un la intensidad. ¿A qué se refiere eso? Os pongo aquí un ejemplo claro. Esto es un sensor de presiones de sillón, donde aquí podéis ver los dos isquiones, que en estos casos es una posición un poco asimétrica, que suele ser lo habitual en muchos casos, donde la posición no es perfecta. Y evidentemente cuando la posición no es perfecta, suele haber mucho más de presión en la parte del periné. ¿Qué sucede con la intensidad? Fijaros, aquí tenéis cómo se distribuye la presión derecha e izquierda, que es la línea verde y roja,
y luego la presión en el perine, que es la amarilla. En el momento que hay poca intensidad, como es todo este tramo que tenéis aquí, no sé si lo llegaréis a ver, pero como hay poca intensidad, hay mucha más presión en la parte del periné. En el momento que se aumenta la intensidad, y eso evidentemente provoca mayor presión en los laterales, es decir, aquí y aquí, la cadera se levanta y esa presión perineal empieza a bajar significativamente. Entonces, el aumento de la intensidad hace que la cadera se levante y el apoyo en el periné sea mucho menor. ¿Qué pasa en el rodillo? Normalmente todas las sesiones que hagamos aeróbicas vamos a hacer una intensidad un poco menor muchas veces de lo que hacemos en la carrera, simplemente nos montamos a pedalear y en el momento que la intensidad baja, ese apoyo se manifiesta de mayor manera en la parte del perine. Ya os digo, aumenta intensidad en este caso el ciclista, eso provoca que el nivel de asimetría incluso lo aumente más al aumentar la intensidad, pero en cambio la presión en el perine se disminuye ligeramente por ese movimiento que hace la cadera cuando apretamos, ¿vale? Entonces, esa presión que empieza a aparecer estos días suele ser habitual. El otro problema que vais a encontrar es que muchos rodillos, ¿vale? No se encuentran totalmente a nivel. Entonces es ideal que comprobéis que con vuestro rodillo la diferencia de alturas entre el eje, que es este que tenéis aquí, y el suelo, ¿vale? Sea igual tanto aquí como aquí. Es decir, que midáis esta distancia y midáis esta para ver que queda a nivel. Por ejemplo, el rodillo que tenemos nosotros, que es el Hammer, que este que tenéis aquí, cuando se monta una 29 mountain bike, suele quedar el sillón levantado en torno 1 y menos 2 grados. Es decir, la punta del sillón queda hacia arriba, porque cuando se monta la 29 no queda totalmente alineados los dos ejes, ¿vale? Entonces es interesante que comprobéis que aparte esa posición del sillón está a nivel porque los ejes pueden estar descompensados. Y en otros casos incluso podéis probar a inclinar el sillón en torno a un menos 1 grado, es decir, bajar la punta un poquito para ver si eso os libera un poco de presión en el periné. Pero de todas maneras, como os decía, lo ideal es que intentéis variar un poco la posición moviéndoos, ¿vale? Otras cosas que podéis trabajar en la bicicleta estos días, sobre todo aquellos que tengáis medidores duales, incluso algún medidor simple, es decir, que no mida las dos piernas, que no tenga garra a los dos lados, sí te da alguna información, pero solo de un lado. Luego veremos qué datos son interesantes para observar. Pero sí es muy interesante estos días poder trabajar el pedaleo gracias a los medidores de potencia. Cuando nosotros aplicamos fuerza sobre los pedales, el medidor, la información que nos da es esta que tenéis aquí, la fuerza total que se produce. Pero cuando nosotros desarrollamos esa fuerza total, que es la que nos da el medidor, se puede descomponer en dos. Por un lado, la fuerza tangencial, que es esta que tenéis aquí, que es la que va en dirección al movimiento de la biela, que es la que tenemos que intentar aumentar lo máximo posible para que sea mejor el pedaleo, luego lo veremos. Y la otra es la radial, que es esta que hay aquí, que es la que hace que ese pedaleo no sea lo más eficiente del todo, porque como veis aquí en la imagen con el sentido del dead vector, no va en la dirección del movimiento. Entonces al final toda la fuerza que nosotros hacemos corresponde, es decir, la que nos da el medidor, por un lado, a las fuerzas musculares, que están marcadas aquí con la tangencial y la radial, y luego hay otras que son no musculares, que son las que estos días están disminuyendo, todas aquellas relacionadas con la inercia, ¿vale? Entonces estos días, cuando empezamos a hacer fuerza sobre los pedales, lo que hemos explicado anteriormente, al ser un costing casi cero, esta no muscular prácticamente desaparece y se aumenta esa fuerza muscular y provoca una mayor sobrecarga en todas las estructuras musculares del deportista, incluso tendinosas. ¿Cómo yo controlo ese pedaleo que tengo? Sobre todo, como os decía, en los medidores duales, que son a día de hoy el rotor dual, pedales de PowerTap, pedales de Favero, bielas Shimano duales, medidor Pioneer dual, igual se me queda alguno por ahí en el tintero, pero creo que prácticamente son todos los que hay a día de hoy, duales. Y algunos, como por ejemplo el Power 2 Max, te puede dar el valor de la pierna izquierda de estos dos parámetros, el Torque Effectiveness o efectividad del par, que lo encontraréis como traducción cuando miráis dentro del Garmin, y luego el Pedal Smoothness y la fluidez del pedaleo. Vamos a explicar un poco qué son estos dos conceptos para que los entendáis y os ayude un poco a trabajar el pedaleo estos días, ¿vale? El Torque Effectiveness, para que os hagáis una idea, es cómo el deportista aprovecha
la fuerza tanto en la fase de empuje como en la de recobro. Toda esta jorobita que veis aquí, ¿vale? Esto es como yo desarrollo la fuerza. Imaginaros que está el círculo de la biela entera. Cómo yo hago fuerza desde aquí hasta aquí abajo, ¿vale? Entonces, aquí siempre interesa hacer un impulso bastante importante, que es lo que se llama la fase positiva, ¿vale? Y luego la fase de recobro, que desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esa es la fase negativa. Aquí suele haber una fase de fuerza negativa. Pues conforme tenga yo un mejor torque effectiveness, que se llama, la fase negativa será lo menor posible. Es decir, el deportista intenta contrarrestar un poco esa caída de la potencia. Entonces lo ideal es intentar hacer un buen pico aquí y que luego esta caída sea lo menor posible. Y eso indicará que esa eficiencia del pedaleo sea lo más alta posible. Aquí el deportista veis la dirección, el sentido de los vectores, como lo hace bastante tangencial y luego acompaña un poquito la pedalada y aquí descarga, ¿vale? El otro concepto es la fluidez del pedaleo. ¿Qué es lo que indica la fluidez? Intenta hacer una relación, como veis aquí, entre el pico máximo de potencia y la potencia media en esa fase propulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucha diferencia entre el pico máximo y la media, significa que el deportista entra con mucha potencia arriba, pero que luego esa potencia empieza a caer rápidamente. Es decir, va como a golpetazos. Es decir, la pedalada no es muy fluida. En cambio, cuanto menos diferencia hay entre ese pico máximo y esa media, significa que ese pedaleo es mucho más fluido. Intenta explicar un poco, por así decirlo, cuál es la calidad del pedaleo del deportista. Con algunos software como VKO, esos valores se pueden traducir en dos parámetros. Lo podéis hacer ustedes a cuenta a mano si no tenéis ningún software de rendimiento. Uno es el Gross Power Release, que es la potencia útil que utilizamos para desplazar la bicicleta y que va relacionado con las fuerzas tangenciales que hemos explicado anteriormente. Y el otro es el Gross Power Absorb, es decir, qué potencia no estamos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que vamos a 300 vatios y el valor de torque effectiveness que nos marca el Garmin es de 75%. Eso quiere decir que de los 300 vatios que estamos produciendo, aprovechamos 225 vatios. Entonces, cuando yo hago la resta de 300 menos 225, hay 75 vatios que no está utilizando el deportista, ¿vale? Entonces, lo ideal estos días, cuando empecemos a trabajar, es intentar elevar al máximo estos valores de torque effectiveness para ver cuál es la calidad de la pedalada del deportista y así mejorarla, ¿vale? Aquí os pongo dos ejemplos de un deportista que pedalea muy bien y otro que no pedalea tan bien. Si os fijáis, este que es el que pedalea bien, produce con la izquierda 114, con la derecha 111 y desprecia 23 con la izquierda y 25 con la derecha. Y este otro que no pedalea tan bien, produce 134 con la izquierda, 133 con la derecha y en cambio desperdicia 43 y 44. Como veis, para una intensidad pareja, ¿vale? Ambos deportistas tienen distinta calidad de pedaleo y este de aquí es mucho más efectivo que este que tenéis aquí. Esto se ve aquí rápidamente con este diagrama. Las líneas rojas y azul son la potencia que se utiliza y la verde la que se desperdicia. Este que pedalea mejor, si veis las que desperdicia, está mucho más aquí abajo en el diagrama, es decir, menos vatios de desperdicio, ¿vale? Y en cambio, la que produce también se encuentra en unos valores mucho más altos en proporción al de aquí, ¿vale? Entonces tenéis una buena herramienta de medida para ver cuánto de bien pedaleáis. Con respecto al pedal smoothness, ¿qué se consideran valores buenos? En torno al 20-30%. Y torque effectiveness, por encima de 80%, se consideran pedaleos muy buenos, como es el caso que encontráis aquí arriba, que es en torno al 80%, ¿vale? Entonces estos días podéis aprovechar incluso para poneros en la pantalla los valores de efectividad de par y de fluidez para ver cómo pedaleáis y cómo podéis intentar mejorar ese pedaleo. ¿Cuál es la ideal manera de mejorar ese pedaleo? Pues como os decíamos aquí, que yo cuando empuje hacia abajo el pedal, en toda esta fase, tengo que intentar que la dirección de la fuerza sea lo más tangencial posible al movimiento de la biela. Cuando se cae el talón, como la imagen que veis aquí, que el talón está por debajo de la punta del pie, ¿vale? Veis aquí la punta del pie, que el talón, ocurre lo que pasa en esta imagen de aquí, en esta pierna. Veis que aquí las flechas van en dirección hacia acá, no van tan pegadas a la circunferencia como aquí.
se abren un poquito. Esto es porque realmente si yo dejo caer el talón en esta fase descendente, estoy metiendo fuerza en esta dirección, no voy acompañando la biela. Y eso produce que la calidad del pedaleo, como veis aquí, es del 43% frente a 49% de la pierna izquierda. Por esa caída que hay aquí de dirección de la fuerza. Esto es con un medidor de potencia Dual Pioneer, ¿vale? Y eso va a implicar, cuando yo dejo caer ese talón, luego veremos algún ejemplo, que estos valores de potencia absorbida aumenten, ¿vale? Nosotros además esos valores los tenemos cotejados con el propio Leomo, con un acelerómetro que nos permite ver los puntos muertos. Fijaros, este es pedalada de la pierna izquierda, pedalada de la pierna derecha. El deportista que deja caer el talón, y eso lo vemos aquí porque el ángulo de entrada del pie, si veis aquí con la pierna izquierda, es 21 grados aquí arriba, el máximo, ¿vale? La derecha igual, 24, pero luego el mínimo es 0 y la derecha 10. Es decir, cuando la pierna está con mínimo ángulo de tobillo, cae prácticamente a valores horizontales. Eso provoca que se provoquen esos puntos muertos en la pedalada aquí. Y el deportista frena los pedales. En cambio, cuando intenta controlar eso, como veis aquí, ha disminuido un poco el ángulo de entrada al tobillo, ha disminuido ese ángulo mínimo y eso hace que no haya puntos muertos en la pedalada. Es decir, intenta que no se caigan los pedales los talones para que el pedaleo sea efectivo. Entonces lo que os recomiendo estos días es que intentéis que llevéis un ángulo del pie en torno a 10-20 grados, que os va a permitir que ese pedaleo sea más efectivo y aumente ese torque effectiveness, ¿vale? Aquí se ha prestado mi amiga Belén para haceros un vídeo haciéndolo bien y haciendo mal para que podáis distinguir visualmente. Fijaros, cuando hace bien, veis que el talón no cae, ¿veis? Y cuando empieza a hacer mal, veis como el talón se cae, ¿vale? Entonces para abajo, deja caer el talón. Le dije que me hiciera 2 laps a una intensidad submáxima, ¿vale? Para que compararais. Este es haciéndolo bien. Fijaros los valores de GPA. Y cuando hace mal, los valores de GPA aumentan. Aumentan los GPR también, pero en proporción los GPA aumentan mucho más, ¿vale? El otro día mi compañero John hizo un webinar gratuito, lo pondrá en breve traducido a español, y él os hablaba ahí en ese webinar que normalmente cuando se talona, muchas veces aumenta la producción de fuerza, pero el nivel de fatiga muscular también aumenta más, ¿vale? Entonces, simplemente para que veáis el número, cómo repercute el dejar caer el talón a nivel muscular. Ya de cara a los triatletas, sobre todo de media y larga distancia, estos días podéis aprovechar muchísimo para trabajar vuestra posición en el rodillo, porque hay una serie de aspectos posturales que podéis trabajar de una manera mucho más controlada lo que es la posición aerodinámica. Fijaros, entre la imagen de izquierda y derecha, de aquí de María Puyol, no hay diferencias en cuanto a altura, retroceso, es decir, no se ha tocado nada de la bicicleta. Los únicos cambios que hay son posturales. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, veis aquí como los hombros los tiene aproximados a lo que sería casi la oreja. Es decir, está cerrando hombros, ¿vale? Los rota hacia adelante con idea de cerrar el área frontal y que la cabeza caiga. Si veis aquí, la cabeza está bastante más caída que en esta imagen de aquí. Y aparte, la distancia entre la cara y las manos también disminuye sustancialmente. Una maniobra postural que se hace para disminuir ese área frontal y al mismo tiempo también permite que el baricentro, el centro de masas, se adelante ligeramente y permite realizar incluso un poquitín más de potencia, ¿vale? Esto evidentemente no se trabaja de un día para otro, requiere un proceso y ahora que estamos bastante tiempo en casa nos puede servir para poder trabajar esta posición. ¿Hasta qué punto me puede ser útil trabajar eso? Fijaros, esto es un estudio de aerodinámica con un Notio en el velódromo, con un deportista de bastante nivel, además, donde estuvimos trabajando la posición. Fijaros, el CDA, son varias vueltas en el velódromo y he hecho 3 laps. El primero es 0,241 de coeficiente aerodinámico a 41 de media y 260 vatios. El segundo prácticamente, veis, se mantiene igual. Y en esta parte de aquí final, lo único que se le pedía al deportista era que cerrara los hombros para mantener esa posición como habéis visto en la imagen anterior. Es decir, no se toca ningún tornillo. Y fijaros cómo eso permite que se baje el CDA a 0,235 y prácticamente a la misma potencia y misma cadencia que los laps anteriores, prácticamente aumenta su velocidad al disminuir ese
ese coeficiente aerodinámico, ¿vale? Para que veáis que es una pequeña ganancia marginal que podéis trabajar estos días. ¿De qué manera lo podéis hacer? Os ponéis en el rodillo, por ejemplo, y tratáis de estar 2-3 minutos acoplados, manteniendo la posición el máximo tiempo posible, ¿vale? Y hacéis 3 minutos acoplados, 3 minutos de recuperación, ¿vale? Y conforme vayáis acostumbrándoos, intentad mantener mucho más tiempo, 4 minutos, 5 minutos, y seguro que con el tiempo conseguiréis optimizar esa posición. Lo otro que podéis trabajar con el deportista es que muchas veces, sobre todo cuando empezamos a meter intensidades máximas, tenemos que desacoplarnos, porque ya esa posición, que es mucho más agresiva, con un ángulo de cadera mucho más cerrado, no nos permite meter fuerza sobre los pedales. Entonces yo os recomiendo que metáis trabajos progresivos, como veis aquí, intentando mantener la posición todo el tiempo acoplado, ¿vale? Seguramente los primeros días esta parte final se os va a atragantar mucho, pero conforme vayáis cogiendo práctica vais a ver cómo vais a ser capaz de meter esa misma intensidad acoplado totalmente, ¿vale? Entonces otra recomendación que se os puede dar a los que seáis triatletas de media y larga para trabajar estos días la posición aerodinámica. Consideraciones ahora para el entrenamiento en estos días, ¿vale? Hay muchas preguntas sobre, oye, ¿tengo que dejar de entrenar? ¿No tengo que dejar de entrenar? ¿Me tomo 2 semanas libres y luego empiezo a entrenar? Yo particularmente, yo mantendría el entrenamiento y sobre todo porque todos los estudios que hay, hemos hecho algunas revisiones, esta foto se la agradezco a mi amigo Diego de Fit Studio porque es muy interesante, pero casi todos los estudios coinciden, como el de Mújica y Bosquet, por ejemplo, o la revisión esta adaptada de Edward, que prácticamente a partir de 60 días, o sea, de 2 meses, imaginaos que vamos a estar 2 meses confinados, la caída del consumo de oxígeno puede andar en torno a un 15%, ¿vale? Que es muchísimo, una pérdida de un 15%. ¿Y por qué os digo que es muchísimo? Porque al final, como muchos sabéis, entrenar no es muy agradecido. Aquí os pongo un ejemplo. Deportista, consumo de oxígeno estimado en noviembre, 4,99 litros minutos, ¿vale? Y como veis aquí está el dato, ¿vale? Esto es noviembre, este es el consumo estimado, la línea roja, y veis que conforme empieza a trabajar, esta es la carga de entrenamiento, el CTL, mejora hasta 5,50, ¿vale? Es decir, 5 meses de trabajo para mejorar un 11%. Entonces, si en 2 meses pierdo un 15%, pues a mí la cuenta no me compensa estar mucho tiempo parado. Entonces quiero que la idea con los deportistas míos, lo estoy haciendo con ellos, que por lo menos no haya esta pérdida grande y se mantenga ese nivel mínimo para cuando los dejen salir a carretera y se reanuden las competiciones podamos volver a meter intensidad y haya cierta base aeróbica, ¿vale? Entonces esto es opinión personal en base a los estudios que hay, ¿vale? Con respecto a cuánto entrenar o no, si hay problemas del sistema inmunológico, no lo hay, eso después Raúl va a explicar algo relativo a ello, pero yo dejo aquí esta premisa. Imaginaros que eres un ciclista máster que trabaja 8 horas al día, ¿vale? Y luego entrena unas 16 horas a la semana, que eso son 2 horas cada día y 3 cada día del fin de semana, que suele ser algo habitual en un deportista máster, ¿vale? Si ahora estoy en casa, no trabajo y solo hago entreno y descanso, ¿por qué no voy a poder meter incluso a lo mejor 20 horas? Si voy a tener incluso a lo mejor menos estrés que en el día a día que me puede ocasionar el trabajo o incluso otras situaciones personales que tengamos, ¿vale? Pero sí lo que no podemos hacer es, si antes entrenaba 10 horas, ahora que estoy confinado, pasar a 20 de golpe, es aumentarlas en un porcentaje muy grande y hay que tener cabeza. Pero a lo mejor alguien que entrena sus 16, 17 horas, si ahora no tengo que trabajar y tengo tiempo para entrenar y descansar, pues puedo aumentar un poco ese volumen de trabajo y aprovecharlo para producir una serie de adaptaciones que me ayudarán en un futuro, ¿vale? Recomendaciones de trabajo. Puedo hacer trabajos de fuerza en la bici, que pueden ser series cortas, como propone Ronestar, entre unos 10 segundos arrancando con todo el desarrollo, ¿vale? Trabajo de torque, intervalos a 60 revoluciones por minuto, con todo el desarrollo prácticamente. Esto sobre todo tiene consecuencias de mejora a nivel de vías neuronales que aumenta la inervación motora para que seas capaz de reclutar mucho más unidades motoras y produzca a la larga mucho más fuerza sobre los pedales, o bien también puede hacer trabajos neuronales, es decir, trabajos a alta cadencia con el plato pequeña, esto de aquí de nuestra amiga Neri, por ejemplo, con idea de
darle ese estímulo neuronal al cuerpo de que ayude a coordinar a una alta cadencia. Sobre todo para los sprinters es bastante interesante. Y luego puedo hacer trabajo submáximo, tanto de tempo como de sweet spot. Es decir, reduzco el tiempo interintervalo según también el perfil psicológico de cada sujeto. Hay gente que es capaz de hacer más y gente que es capaz de hacer menos. Entonces, según de cada uno, veis el tiempo que es capaz de aguantar, os recomiendo una cosa u otra. Aquí tenéis un trabajo en tempo de 8 minutos, por ejemplo, y recuperando 4. Y aquí tenéis un trabajo de FTP de 3 minutos y recuperando 3 minutos. ¿Vale? Son recomendaciones que se os puede hacer. Y aquí esto Raúl te lo explica, ¿no? Por ejemplo, las micropausas, ¿no? Sí, ¿me oyes más o menos? Sí, sí, se oye. Sí, vale, vale. Pues nada, yo con los míos y conmigo mismo, los que somos un poco más perretes o que nos cuesta más meter intensidad, pues he estado probando unos trabajos de micropausas en los series de tempo y de consumo máximo de oxígeno, y en vez de hacer un ejemplo aquí sería de 4 veces 12 minutos, pues cada 3 minutos meto una micropausa de 20 segundos, te levantas un poco del sillín, bebes un poco de agua y sigues. Y la verdad que la cinética bueno, yo utilizo un Lumon y no varía apenas nada, varía un pelín con la serie de consumo máximo de oxígeno, el pulso se recupera un pelín, pero yo creo que el estímulo que se pierde o sea, que el estímulo es más o menos el mismo y, oye, te ayuda a hacer más llevadera las series, hacer unas micropausas de 10 y 20 segundos. Sí, aquí se ve muy clara esa pequeña paradita que hace ahí dentro de la serie, ¿vale? Una paradita. Estas son series de tempo, 4 por 12 minutos. Pues igual, en las de consumo máximo de oxígeno, bueno, esto es un trabajo que me pedía Javi de poner un ejemplo de consumo máximo de oxígeno, que se pueden hacer series cortas también, de 30-30 o 40-20. Y Javi, la recomendación, corrígeme, pero es empezar poquito a poco, hacer un entrenamiento de test, a ver cuánto se puede meter, cuánto se puede recuperar, ir aumentando poco a poco. Estos son, creo recordar que 3 series de 10, 30-30 y oye, hasta un máximo de 2 veces 20, 30-30 se podría más o menos llegar a hacer para un tío de mucho nivel. Corrígeme, Javi. Sí, 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 exacto. Podríamos haber puesto más ejemplos de consumo de oxígeno, pero realmente en el rodillo, hacer intervalos más largos, tipo 3 minutos, 4 minutos, se hace ya un poco más complejo, ¿vale? Porque al final el nivel de sufrimiento en el rodillo, y como no tengas un rodillo muy, muy bueno, inteligente, complejo. Entonces, para mantener el estímulo del consumo, 30-30 y 40-20 puede ser mejor recomendación que incluso series, intervalos más largos, ¿vale? Esa es la idea de dejaros de ejemplo, ¿vale? Con intervalos más largos, este soy yo también. Estos son 5 por 3 minutos en teoría. Los 3 minutos, cada minuto he tenido una pequeña micropausa de 20 segundos. Y bueno, veis la línea el gráfico de arriba, este gráfico de arriba, la línea azul es la saturación muscular y veis que bueno, baja un pelín, baja al 60%, más o menos cuando se hacen series de consumo de oxígeno se queda en torno al 50 por ahí, baja un pelín aquí, pero claro, esto me permite a mí poder aguantar los 3 minutos del día, ¿no? Sí, es la misma estrategia que hemos planteado antes para el tempo, para el sweet spot, incluso el FTP, la aplicas para esos intervalos que son un poco más largos. Eso es. Igual, se ve ahí el DFRC, se ve aquí abajo, pues cómo recuperas un poquito con la micropausa, pero al final del intervalo de 3 minutos, pues consigues acabar muy, muy, muy profundo, ¿vale? Y estos días también es oportunidad para trabajar bien con el pulso. Esto es datos de mi amigo Antonio Gil, que es el único que me queda con frecuencia cardíaca. Él se resiste a utilizar todavía el medidor de potencia, es un máster. Y fijaros como un entrenamiento muy similar, este está hecho en la calle antes de la cuarentena y este está hecho en el rodillo. Y me decía, joder, que bien se trabaja el pulso en el rodillo, porque realmente cuando sales en la carretera, al final el mantener muchas veces, como veis aquí o veis los propios intervalos, está sujeto a las condiciones del terreno, ¿vale? Al final tenemos que adaptarnos al terreno, al aire y muchas veces cuesta mantener. Entonces ese trabajo de calidad en el rodillo muchas veces se realiza muchísimo mejor con la frecuencia cardíaca en el rodillo, ¿vale? Entonces los que tengáis frecuencia cardíaca, pues mira, aprovechad para hacer trabajo de calidad mucho mejor que en lo que sería
lo que sería la carretera, ¿vale? Con respecto a distribución del entrenamiento, ¿con qué cosas podemos jugar? Podemos, por ejemplo, jugar con doble sesión, que es lo que suelo hacer yo con los míos, ¿vale? Aquí lo tenemos de mi amiga Tere, metiendo sesión de mañana, sesión de tarde, casi todo lo estoy haciendo. Y muchas veces para trabajar esos conceptos como de resistencia a la fatiga y demás, puedo intentar meter, como veis aquí, 3 días duros de trabajo. Meto un día, 2, 3 días seguidos, ¿vale? Y al final, si estás entrenando mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, haces un bloque de trabajo bastante interesante. Cuando normalmente en la carretera no solemos meter 3 días duros seguidos, ¿vale? Pero aquí que estamos distribuyendo el tiempo de esa manera, puede ser una buena oportunidad para trabajar esos factores como puede ser la resistencia a la fatiga por medio de ese trabajo de sesiones dobles, ¿vale? Metiendo varios días seguidas y por ahora la verdad que los que estoy probándolo funciona bastante bien. Te dejo ahí con lo tuyo, Raúl, ahora, de alimentación. Sí, vale, a ver si me conseguís escuchar, si no en la grabación suponemos que eso ya mejor porque lo estoy grabando también. Vale, ¿tú me escuchas más o menos, Javi? Sí, sí, yo te escucho. Yo tengo el volumen a tope y más o menos te puedo escuchar. Y vale, pues entrenamiento en ayunas. Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado. Cuando uno hace de 10 a 15 horas de ayuno, pues hay menos insulina en el cuerpo, se ha regulado un poco. Vale, que están aquí haciendo preguntas. 3 días duros. Vale, bueno, lo arreglaré con la grabación. Bueno, baja la insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras, el cortisol, la GH, la hormona de crecimiento, adrenalina, noradrenalina, los péptidos que controlan también el tema del hambre, puede ser que regulen el hambre al alza, hay una menor captación de glucosa por los músculos y puede que haya una mayor lipólisis, con lo que hay mayores cuerpos cetónicos que después regularían el hambre a la contra, ¿no? Bajándolo. Esto al final, hormonalmente, ¿qué supone? Pues un cierto catabolismo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta que es que hay relativamente, entre comillas, poca evidencia científica, lo que encontramos es confuso y contradictorio, y yo soy partidario de hacer una individualización máxima como en todo, ¿vale? Esto está sacado de un libro que se llama Entrenamiento en ayunas, de la editorial El Icasport, del doctor Aritz Darpilleta, que os lo recomiendo, que es muy, muy bueno, ¿vale? Bueno, beneficios a nivel metabólico. Pues en principio, esto comprobado por nosotros, lo podéis comprobar cada uno, hay una mayor eficiencia, quiere decir que el RER disminuye para la misma intensidad. Si preguntáis, no se escucha el audio. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, que si no, no se le escucha a Raúl. Bueno, una mayor eficiencia, se quema más grasa como combustible y aumenta un poquito la zona del primer umbral. ¿Veis en el gráfico de la derecha? Esto es una pruebas que me hago yo de lactato, pues veis que estamos en la curva azul, habiendo desayunado, tú te desayunas y se genera mucho lactato, aquí tengo 7,4 milimoles, que es una cosa que hasta que asusta, y después, bueno, me pongo a entrenar y pues veis que la curva de azul hasta más o menos 180 vatios son el lactato que estoy generando. Hago el mismo entrenamiento al día siguiente, pero en ayunas. Empiezo con 2 milimoles, voy bajando y veis que entre 100 y 180 vatios, pues estoy generando un 0,5-0,7 milimoles menos de lactato, con lo que si estoy a la misma intensidad, estoy indefectiblemente, creo yo, quemando más grasa. Corrígeme si no es así, Javi. Sí, sí, efectivamente. Así es, ¿no? Vale, pues esto es una cosa que pasa, ¿no? ¿Qué pasa también cuando se hace en entrenamientos en ayunas? Pues que aumenta la tasa de resíntesis de glucógeno. Hay una mayor actividad de la enzima glucógeno sintasa y puede que ocurra una mejor y más rápida recuperación. Y además, que cuando haces el entrenamiento en ayunas y después tú comes, pues se recupera más glucógeno, ¿vale? Lo tenéis todo aquí con cierta evidencia científica en el libro este de entrenamiento en ayunas y bueno, si buscáis por ahí también hay mucho. Beneficios periféricos musculares. Pues al final, los deportistas lo que tenemos que intentar es tener grasa insertada en el músculo, y eso también, bueno, pues se puede conseguir
con los entrenamientos en ayunas a medio y largo plazo, ¿no? Lo que os he dicho antes, una mayor rapidez en la resíntesis muscular también de los triglicéridos intramusculares. Y bueno, yo creo que esto es un poco ideal para entrenamientos regenerativos, ¿no? Gente que haga larga distancia, pues también muy recomendable, entrenamientos regenerativos. Y bueno, si vas a hacer poca cosa también por la mañana, pues ahora os contaré que psicológicamente pues produce beneficios, ¿no? Efectos psicológicos del entrenamiento en ayunas, pues bueno, hay una mayor tolerancia al esfuerzo en déficit glucogénico. Cuando tú vas tostaete ya en una carrera, en una prueba, en una cicloturista, y has entrenado en ayunas, pues esa sensación de malestar la soportas mucho mejor, ¿no? Una mejor posible tolerancia cuando hay baja glucemia. Cuando estás entrenando el rodillo y haces ayunas a baja intensidad, pues yo personalmente y con todos mis deportistas que hablo, tenemos la sensación de que se activa mucho más rápidamente. Uno que está como más despierto, más fresco, las piernas van mejor, con menos calentamiento. Tienes muchas mejores sensaciones a baja, moderada intensidad, hasta cierta duración, ¿vale? Y también una cosa que he comprobado yo ahora estos días es que la segunda sesión del día, cuando haces por la mañana un entrenamiento en ayunas, parece que vas mejor, ¿vale? Siempre que no sea muy intensa. Y bueno, en muchas ocasiones se mejora el control del apetito durante el resto del día, ¿vale? Eso pues tenéis que comprobarlo. Aspectos a tener en cuenta. Pues mirad, la inmunidad pues se puede ver comprometida si se abusa. Se pueden afectar las barreras que nos protegen de los gérmenes, pues se pueden afectar. No hay ninguna evidencia que valga para mejorar la composición corporal o la pérdida de peso, ¿vale? En el libro este que tenéis de Nutrition and Immunity, de la editorial Elsevier, esto explica un montón de cosas, el tema de la inmunidad, ¿vale? Todo lo que hay que hacer, los nutrientes, macronutrientes que hay que tener en cuenta para que el sistema inmune no se comprometa con la nutrición. Y bueno, en principio, estos días, si tú haces un entrenamiento 2 o 3 en semana en ayunas, pues no va a ocurrir nada, porque vas a estar aislado en tu casa, vas a tener contacto con más gérmenes que los tuyos y en principio no va a pasar nada. No hay que abusar, coger todos los días entrenando en ayunas y hacer series de tempo, de sweet spot que he visto por ahí en ayunas, porque al final sí que te puedes frustrar y bastante. Cosas que hay que tener en cuenta de entrenamiento en ayunas, que hay una posible pérdida de la capacidad glucolítica. Entonces esto para sprinters, gente que tenga mucho FRC, mucha capacidad anaeróbica y la necesite, pues se puede ver muy afectada. Entonces, para este tipo de deportistas, nada, tú Javi, a los sprinters, cero ayunas. Yo, por ejemplo, Nerea ahora, por ejemplo, está haciendo mucho aeróbico. Entonces, por ejemplo, algunos días se hace ayuna y no pasa nada. Pero si tuviera que hacer trabajo de alta intensidad, que ahora mismo en el rodillo que la tiene de rulo, ahora lo explicará después, no puede hacer nada de eso, porque por muchos trapos que mete y demás, complicado, ¿sabes? Entonces estamos haciendo trabajo aeróbico sin más y neuronal. O sea, tampoco no es capaz de pasar ni 500 vatios en un sprint, cuando suele hacer unos 1000, ¿vale? Entonces, mira, pues trabajando un poco el aeróbico ahora mismo sí lo hacemos, pero si tuviera un rodillo inteligente y hiciera sprints fuerte y trabajo de mucha alta intensidad, pues evidentemente no sería lo ideal, ¿vale? Bueno, pues puede que aumente el catabolismo proteico si tú entrenas en ayunas bajos, tus músculos están bajos de glucógeno, pues oye, para generar energía para los músculos, pues se va a afectar tu masa muscular. Ojito con la duración, con la intensidad y con la frecuencia de los entrenamientos en ayunas. Pues si lo vas a hacer, a ver, yo tengo deportistas de larga distancia que lo hacen todos los días en ayunas, pero porque están acostumbrados. Pues si vas a empezar a hacer esto, pues yo te aconsejo que la duración no pase de 1 hora y media en principio, la intensidad zona 1, zona 2 como mucho y como frecuencia pues 2 veces por semana como mucho para empezar, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he contado ya. ¿Cómo lo organizamos? Pues bueno, por la mañana evidentemente, 2 veces en semana. Este es un chico que entrena, un máster, que entrena solo una vez al día, porque le gusta hacer solo un entrenamiento al día y se lo metemos 2 días a semana. Otro ejemplo, esto es un deportista sub-23
que sí que hace sesiones en ayunas y, por ejemplo, los días que tenemos que hacer o bien tempo o bien rodajes aeróbicos por la tarde, pues sí hacemos el entrenamiento en ayunas con la idea de que a la tarde sus músculos estén mitad de glucógeno y bueno, pues se pueda producir quizá un poco más de adaptaciones oxidativas, ¿no? Dos cositas de la termorregulación y la hidratación. Este es un paper de Maugam, que es el sheriff de la hidratación, un tío que trabaja, bueno, en Leicester, donde viví yo unos pocos de años, por eso me gusta el tío, y después tiene muchos webinars para el Instituto Gatorade, ¿no? ¿Cuánto hay que beber en el rodillo? Pues bueno, hasta 40 minutos, en principio, parece que no habría que beber nada, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más tiempo estés, si te sube la temperatura, pues cuando te empiece a subir la temperatura del core por encima de 38, y si no has bebido, no te vas a refrescar y la fatiga va a aparecer pues mucho más rápidamente, ¿no? Cosas sobre termorregulación, hidratación, tenéis un montón de cosas. Yo os voy a decir cosas muy prácticas que Luego, hagáis. luego Raúl, como yo no iba a hacer preguntas, que nos cuente un poco Neri, ¿Sí? que hoy ha estado descubriendo que no bebe tanto como debería. Y luego aparte ella no tiene ventilador, porque ahí en Asturias no hay ventilador y se pone ahí con la ventana abierta y demás. Y hemos visto estos días que sí se encontraba bastante bien entrenando, pero que la variabilidad de frecuencia cardíaca la ha empezado a bajar mucho. Y hemos estado hablando y demás. Y dice, yo creo que no bebo todo lo que debería de beber, que luego nos cuente un poco sobre eso, ¿vale? Vale. Pues a ver, yo, mira, ahora estoy haciendo un estudio, estoy colaborando con el doctor Seiler, que pidió voluntarios y entonces he metido 6 deportistas míos. Tienen que hacer, os cuento como curiosidad, un día tienen que hacer 4 horas en el rodillo, medirse el peso antes y después y bueno, controlar a una potencia y después otro día, pasados 3 o 4 días, el mismo entrenamiento, pero 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Entonces, estamos pesando a todos, están haciendo cuánto se pierde y en general, como veis ahí, las chicas, las chicas entre 0,5 y 0,7, las que yo tengo, kilogramos, litros por hora, los chicos un poco más, entre 0,8 el que menos y 1,2. Entonces, es complicado meter toda ese agua durante un entrenamiento de rodillo, pero oye, si no metes medio litro hora, por lo menos, pues que se acerque a ello, ¿vale? Se dice que un 2% máximo la deshidratación, pero bueno, si te pones a echar las cuentas, a mí me salen, hay veces que hasta 4 o el 5%. Entonces, en el rodillo hay que beber. ¿Electrolitos cuánto? Pues no, como lo haces más o menos en tus entrenamientos Sauti. Si te pones una bebida isotónica, pues bien. Si no, como truco, que las comidas posteriores a tus entrenos te sepan saladas, ¿vale? Le echas un poquito más de sal a la pasta, al arroz, a las ensaladas, a lo que comes, que te sepa salado y así te vas a asegurar pues, que tienes más cantidad de sodio y de cloruros, que son los que principalmente se pierden con el sudor. No os voy a contar nada más de estos porque mira, ayer hizo mi amigo Carles Tur un webinar de hidratación muy chulo en la página del compi Aitor Viribay, os la recomiendo, Group for Science, tenéis un montón de cosas y de hidratación sabe latín, y mi amigo también Ángel Romero de Dagan Nutrition sabe latín también de hidratación, los veis por ahí, que no tenemos mucho más tiempo y cualquier duda nos la vais preguntando, ¿vale? Respecto a la regulación, en el rodillo, por favor, poneros un ventilador, porque por mucho fresco que hace, al final tú lo que estás generando es calor en el core y en los músculos. Ese calor, no vamos a aplicar ahora cosas de termorregulación, pues tiene que salir hacia afuera, y una vez que está en la piel, bueno, con el sudor se disipa algo de calor, pero si tú coges una corriente de aire y ese calor que está saliendo del cuerpo lo sacas más fuera, pues te vas a refrescar mucho mejor. Javi, tú sabes un poco más de esto, cuéntanos algo si quieres. No, a ver, eso no me acuerdo yo en el máster de HP, hace 5 años hice el máster, creo, no me acuerdo. Hicimos un experimento que en mi caso yo fui conejillo de India, 2 ciclistas, los dos nos pusimos si no recuerdo mal, al 80% del FTP. Yo estaba sin camiseta y con 3 ventiladores, si no recuerdo mal. Y mi compañero, que era amigo González, de aquí de Corea,
estaba a la misma intensidad, 80% de FTP, pero a él le pusieron 3-4 calefactores, ropa larga, y fijaros, el pulso, la frecuencia cardíaca le aumentó la deriva muchísimo, la mía se mantuvo. Yo me acuerdo que estuve produciendo unos 3 milimoles de lactato aproximadamente, en aquella época medio salía en bici de vez en cuando y a esa intensidad pues tampoco genera mucho lactato. Y él, por ejemplo, prácticamente cuando llevaba unos 15 minutillos a esa intensidad, estaba ya produciendo incluso 5 o 6 milimoles de lactato. Y era simplemente por las condiciones de temperatura lo que afectaban al rendimiento. Entonces, bueno, es fundamental que eso se intente controlar cuando trabajéis en condiciones indoor, que tengáis esa ventilación lo mejor posible, ¿vale? Mira, si no tenéis ventilador, pues intentad buscar una corriente de aire o buscar la mejor solución para por lo menos mantener esa temperatura corporal lo mejor posible. Bueno, antes de dar paso a estos dos máquinas, ¿Mm? Javi, ¿les cuentas lo del grupo privado y lo de los webinars? Sí, bueno, tenéis aquí el grupo de Coaching for Coaching, donde atendemos dudas y demás, y luego tenéis aquí otros cursos por si queréis ver ahora en esta época de cuarentena, ¿vale? Yo os cuento un poco sobre Jorge y Neri, son dos deportistas míos. Ellos estaban preparando a Jorge vuelta al Alentejo y luego Turquía World Tour. Neri tenía esa misma semana que nos confinaron, primera prueba de clásicas belgas, la Umloop, de adoquín, y luego está preparando flecha balona y bueno, y un poco que nos cuenten cómo llevan esto y cómo afecta el que lleves muchos meses preparando para el comienzo de temporada y te paren todo ahí en seco, cómo se lleva tanto a nivel físico, psicológico y demás, ¿vale? Entonces, me quitas a mí, no Raúl, y los pasas a ellos. Te quito y los paso a ellos, los estoy intentando encontrar entre los 150 personas. ¿Vale? Vale. Y que nos cuenten ahí un poco cómo llevan el asunto. Cuenten ahí la película de cómo lo llevan. A ver si encuentro. Y si no empezamos primero con uno y después con otro. Sí, Vale. ¿Estáis por aquí? Neri Nuño, ¿empezamos con Neri? Venga, primero Neri y después Jorge. Vamos a darle a Neri paso. Tanta gente. Neri, ¿dónde te me has ido? A ver. Bueno, Javi, cuéntanos tú mientras la encuentro cómo lo llevan. Bueno, la verdad que entrenando, están haciendo doble sesión y la verdad que sorprendentemente pues andan motivados para la situación que creo que es compleja, ¿vale? Para ellos, es una situación de que, hombre, que empiezas a entrenar ahí, no tienes objetivo y muchas veces la incertidumbre de cuándo va a retomar. ¿Encuentras a Neri o no la encuentras? No la encuentro. Si no metes a Jorge, le he preguntado dónde está, por A WhatsApp. ver dónde están. Sí, estáis aquí, ¿no? Jorge está, Jorge Cuga lo he visto yo ahí. Jorge Cuba, ¿no? Sí. Vale, Neri yo también la he visto. Y Neri dice también está en la sala, me ha puesto un WhatsApp, pero no la veo, estoy buscándola aquí entre los asistentes. Yo también. Jorge Cuba, venga, Jorge. Vamos, Jorge, ahora después vamos Neri. Jorge, ¿nos oyes? Jorge. Jorge tiene que estar por ahí, Javi. Jorge, ¿nos oyes? Jorge parece que nos escucha. Voy a escribir. Jorge está ya... Ahora sí, se escucha. ¿Jorge? Vale, sí, aquí estoy. Estaba contando un poco que estabas ahí, que corrías en Alentejo y luego tenías prueba World Tour en Turquía, ¿no? Y de pronto te cancelan ahí todo, ¿no? Y cómo se lleva el que lleven varios meses entrenando duro, preparando y ahora cuesta un poco no hay objetivo, no se sabe cómo se va a retomar, cómo va llevando eso. Exacto, al principio estábamos preparando lentejo y nada, la semana de antes nos dijeron que se cancelaba y luego ya de sopetón pues llegamos a este punto. Y la verdad es que la primera semana, los 2-3 primeros días, como tú bien sabes, Javi, te dije de no entrenar porque al final mentalmente estás tanto tiempo cuidándote, alimentación, descanso, entrenamiento, midiéndolo todo a la perfección y
y que se rompan todos los próximos objetivos, pues bueno, te da un bajón anímico. Pero bueno, ya recuperado y entrenando sin saber cuál va a ser la próxima carrera. Exacto, sobre todo sin saber eso, cuándo se va a volver a competir, porque la UCI, como sabéis, hasta el día 1 de junio ha dicho que no hay competiciones y bueno, ahora mismo cuéntanos un poco cómo te organizas en el día a día y si haces algo más, aparte de entrenar y descansar, qué es lo que intentas para hacer para ocupar la mente. Sí, bueno, al principio lo bueno de esta situación es tener un entrenador porque al final sabes que estás dando el 100% de lo que puedes dar. Porque muchas veces si no tienes organizado ningún tipo de entrenamiento, no sabes si estás haciendo mucho, poco, y más ahora, por ejemplo, que solo puede hacer rodillo. Entonces ahora, por ejemplo, es clave tener organizado una semana de entrenamiento que dice, vale, hora y media por la mañana, hora por la tarde, core, trabajos de fuerza, y al final eso mentalmente te ayuda a tener un equilibrio. Y luego, bueno, lo que intento hacer es madrugar todos los días, me levanto temprano y hago una sesión de rodillo en ayunas que siempre me viene bien para activar un poco el cuerpo y tal. Como había comentado antes Raúl, que tiene un montón de beneficios. Y luego lo que estoy haciendo también es, entre horas muertas, pues estudio, leo. Al final siempre intento tener la mente un poco activa. Bueno, que sepáis aquí lo que estáis, que Jorge además es ciclista profesional e ingeniero también y sigue estudiando. Ya pasó hizo un máster y ahora sigue estudiando. O sea que él intenta también compaginar todo un poco. Sí, sí, al final la salud no es solo física, también es mental. ¿Tú pensabas, Jorge, que ibas a ser capaz de hacer tantas horas de rodillo en tu vida o no? Que va, Nunca, ¿no? y poco a poco, menos más que me la estás metiendo progresivamente, un poquito, cada semana un poquito más, al final eso, pues, Eso, no es como de golpe, y el problema es que yo estoy viendo a muchos ciclistas aficionados, es que la semana pasada ya estaban haciendo 4 horas de rodillo, y al final el problema es que no va a tener evolución, porque exacto. si ya haces 4 horas, dentro de 2 semanas, no puedo hacer ¿Qué más. vas a dejar? Exacto. La Sí, gente pregunta ahora, oye, ¿cómo se va a planificar la temporada? Digo, mira, al final, planificar esto va a depender del virus. Es decir, conforme se vaya viendo que parece ser ahora que los números de contagio, de muertes, por desgracia, y de la situación en los hospitales vayan mejorando, pues el deportista habrá que ir aumentándole ligeramente la intensidad porque irá marcando un poco el poder salir a la calle, ¿vale? Y luego te voy a bueno, hacer una pregunta ahí un poco comprometida porque había esa tesitura entre que muchos países están dejando salir a entrenar a los deportistas profesionales, aquí no. ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Qué pensáis si es igual de condiciones? Porque, por ejemplo, en Dinamarca, Bélgica, todos los países nórdicos creo están saliendo a entrenar, incluso Portugal también dejan salir a entrenar, ¿no? sí, Alemania, Portugal también. Tenemos dos ciclistas del equipo que son de Portugal y están entrenando con normalidad. Pues cuando empezó todo este proceso, estuvimos en contacto con la ACP y estuvimos casi a punto de conseguir que nos dejaran entrenar. Pues al final son pocas las licencias profesionales que hay en España y cada uno de una punta de España y podrían dejarnos, aunque sea pues 3 horas al día, un horario de uno en uno, un poco, pues si acotan un poco las reglas, pues estaría bien. Pero bueno, al final yo creo que eso ya es imposible, ya ni lo estamos siguiendo peleando. Así que ese es un problema porque si, por ejemplo, se disputa el Tour de Francia, va a haber mucha diferencia entre unos ciclistas y otros en condiciones físicas. Exacto. Así que, bueno, a ver cómo se va planteando todo, a ver la UCI qué decisiones toma y qué pasa. ¿Y qué pasa? ¿Tú quieres preguntarle algo, Raúl, concretamente? sí, Jorge, lo del entrenamiento en ayunas por la mañana, Yo a Raúl no lo escucho, así que no me escuchas. Nada, bueno, Javi, lo dejamos. Dale paso a Nerea. Nada, pues Jorge, pues muchas gracias por contarnos un poco vale. cómo se lleva y Gracias, nada, un placer gracias, que nos haya gracias a dedicado un vosotros. ratito tu tiempo para contar aquí Encantado, a la encantado, gente un poco, ¿vale? Córtale el micro a encantado. ¿vale? Hasta Sí, luego. Muchas gracias. dale tu paso, Raúl, yo no puedo, Aneri. Sí, ahora cuando corte Jorge. Mm. A ver si sale Jorge. Sí, pero tienes que quitar tú, me parece, y cambiarlo. Jorge, ¿dónde estás ahora tú? Vale.
Sí, Jorge. es que buscar el chat entre tanta gente es complicado, ¿eh? No, ya la tengo localizada. Ah, tiene ya localizada, ¿no? Localizada, pero ahora me baja para abajo a buscar a Jorge, pero la tengo por aquí. Eh, que aplauda a la gente mientras tanto, si quiere. Sí, son las 8 horas. Neri, ya la tengo, Neri, ¿vale? Neri debería estar ya por ahí. Sí. ¿Escucha? Ahora sí, se te escucha. ¿Qué tal, Neri? Bien, muy bien. Bueno, ¿tú cómo llevaste el tener preparado para irte para Bélgica a correr la primera clásica de adoquines y que te diga, venga, que nada, ¿no? Bueno, yo en realidad me acuerdo que justo pues el viernes nos íbamos porque antes de la Clásica de Bélgica teníamos una carrera en País Vasco, Sí, es de verdad, primero verdad. escalón, Mm. y pues justo yo ya tenía la maleta y todo el jueves, porque claro, nos íbamos el viernes muy pronto y me dijeron pues nada, guarda la maleta, que os quedáis en casa, que la carrera se suspende, aunque bueno, con eso ya contábamos un poco de que se fuese a suspender. Pero bueno, yo la verdad que tampoco esperábamos con que ese día fuese el último entrenamiento, tampoco. Y la verdad, pues yo por lo menos estaba pues muy ilusionada, sobre todo pues eso, con Bélgica y con todas las carreras que venían fuera, que al final pues es algo un poco nuevo para mí. Y bueno, al final pues es lo que toca y al final lo primero es lo primero. ¿Y cómo Así que y los poco primeros, o sea, hay que hacer. primeros días de semana cuando decíamos, venga, entrenar el rodillo, ¿cómo lo llevabas o cómo te...? o- Pues bueno, y tú ya sabes que yo al final el rodillo, pues al final vivo en el norte y hay muchas veces durante la temporada que me toca hacer rodillo, pero claro, nunca tantos días seguidos. De hecho, yo era la primera que Sí, si podía evitar el rodillo, lo sí, pero evitaba, tú aunque muchos me días mojase. incluso sales a mojarte, o sea, te da igual, que me dice, mira, hoy llueve poco, pues salgo y Sí, si tengo entreno. series así, pues a ver si obviamente si tengo pues que rodar una hora suave, pues me meto al rodillo y no pasa nada. Pero bueno, al principio, los primeros días, la verdad que, bueno, al final como la situación era para todos, pues obviamente me agobié un poco, pero ya cuando llevaba 2 o 3 días decía, madre mía, es que creo que no voy a aguantar tantas semanas entrenando en el rodillo. Y No, ahora, por ejemplo, pues lo miro, que ayer pues eso, hablaban de lo que ya se alargó y demás. Digo, pues es que ya llevamos 3 semanas, ya llevamos muchos días de rodillos. Y bueno, al final creo que se me está pasando más rápido de lo que esperaba, por lo menos hasta ahora. Igual ahora pues la recta final se me hace más dura, pero por lo menos hasta el día de hoy, la verdad que pues las ganas... ¿Y O sea, tengo... ¿Bien? cómo te organizas así en el día a día, qué es lo que intentas hacer y demás, para llevarlo lo mejor Pues posible? Pues ahora lo que, bueno, igual que decía Jorge, me intento levantarme pronto siempre todos los días, porque si no, pues luego se me acumula todo y a mí, por ejemplo, yo creo que este último año tuve que entrenar tantos días por la tarde, que es una cosa que no me gusta demasiado. Prefiero, digamos, quitar un poco el trabajo, entonces, si no tengo sesiones muy largas, pues me gusta, pues eso, como comentabas tú antes, pues meter la primera en ayunas a primera hora de la mañana, descansar y luego pues ya casi al mediodía, sobre las 12:30 más o menos, pues ya meter el bloque de series o bueno, lo que me hayas programado tú. Y luego pues ahora pues también estaba aprovechando que justo estaba haciendo un máster, que me quedaban ahí unas cosas pendientes y el trabajo, entonces pues mi rutina digamos que era levantarme, hacer las ayunas, descansar, hacer la segunda sesión, comer y ponerme con el máster. Y luego ya de tarde, pues sobre las 6 o así, pues me gustaba siempre, bueno, me gusta, lo sigo haciendo, pues meter algo de core, más que nada, pues por entretenerme un poco y que se pase un poco más rápido, la verdad, el día. Te hago a ti pregunta porque, por ejemplo, Jorge y demás no está utilizando Swift, ni Bicool, ni nada de ninguna plataforma virtual. Tú te metes en alguna. ¿Qué tal te parece como herramienta y como experiencia? Hombre, pues yo, por ejemplo, el tema del Swift nunca lo había probado. Y ahora es verdad que sí que lo estoy utilizando y, por ejemplo, hicimos como una quedada a todas las chicas del MASI y la verdad que estuvo muy bien, pero haber llegado a un momento, por ejemplo, con el tema el otro día que me mandas, por ejemplo, series más serias y más duras, pues que no estoy mirando el Swift, la verdad. Prefiero estar concentrada y ya te digo que es una herramienta que me gusta, pues eso, para días que tienes pues igual de aeróbico muy largos, te entretienes un poco. Pero bueno, al final lo veía como más divertido, pero al final ya después de 3 semanas, la verdad que, bueno, Ya lo sé. pongo a veces, pero tampoco es algo que diga, puf, si no tengo el Swift, no me apetece hacer rodillo. La verdad que no. Y te hago la misma pregunta. ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer tantas horas de rodillo en tu vida?
o no. No, la verdad que no. De hecho, cuando eso me tocaba por temporada, decía, venga, hoy 1 hora de rodillo porque llueve, ya decía, madre mía, si es que además no paso de estos vatios en los rulos y es que ya voy reventada. Y la verdad que eso me está sorprendiendo, que día a día pues se ve como yo creo, me siento como cada día un poco más cómoda. Al final pues son muchas sesiones ya. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, Jorge tiene un rodillo inteligente de estos, un Elite, y más o menos ahí puedes controlar todas las intensidades. Pero tú que tienes, por ejemplo, uno de rulos, imagino que Sí, vas notando una progresión en cuanto que eres capaz cada vez o sea, de generar más potencia en sí. ese rodillo, aunque sea difícil, pero le vas cogiendo mucho más control, Sí. ¿verdad? Sí, por ejemplo, al principio, como decías, los sprinters me frustraban un montón porque decía, ¿cómo puede ser que no pueda llegar a 500 vatios sprintando? Exacto. ¿Qué pasa? Que al final, y el otro día, por ejemplo, pues ya casi llegaba a 700. Al final era escogerle un poco pues el truquillo, digamos. Al final, es al ser un rodillo de rulos, pues tienes que estar mucho más centrado en lo que estás. Y ya te digo, al principio me costaba un montón, decía en casa, por favor, sujetadme porque es que me voy a caer. Para que Y lo que decíamos antes, por ejemplo, los que sean sprinter, como es el caso de ella, que ella tiene casi 1100 vatios con 57 kilos de potencia máxima, yo diría que es aquí en España una de las mejores velocistas que hay, sprinter. ¿Qué le pasaba a ella al principio? Pues que, claro, pues se sube ahí, no es capaz de meter ese torque necesario. Entonces llega un punto que los sprinters, el trabajo de calidad que hacía antes en la carretera es casi imposible de hacer. Entonces, ¿qué se hace? Trabajos de alta cadencia, un poco para hacer ese trabajo neuronal y poco más. Por desgracia no te deja trabajar lo que solías trabajar en la carretera. Pues entonces, bueno, se hace ese tipo de trabajo más neuronal y luego se intenta mejorar un poco el aeróbico en esta fecha, porque al final el sprinter lo que necesita es también llegar para poder sprintar, ¿vale? Porque la gente dice, uy, qué bueno, los sprinters que llegan rematan, pero primero hay que llegar, ¿no? Como tú sabes, ¿no, Nelly? sí, sí, eso está claro. Al final no vale de nada estar moviendo fresco, entrenando muchísimos vatios y luego llegas a la carrera y en el kilómetro 50 estás fuera. Exacto. Entonces, pues al final eso. Ya te digo, al final me frustraba un poco por eso, por el tema de los vatios y demás, pero ya te digo que a medida que pasan los días, pues me voy sintiendo eso, más a gusto con el rodillo. Y bueno, ahora, bueno, ya te comenté esto ya a ver si, porque me faltaba una pieza, al final me cogió todo así un poco rápido y la bici que tengo ahora del equipo pues no me valía para el rodillo fijo y estoy esperando a ver si consigo una pieza para el rodillo y hacer por lo menos ese trabajo de sprints y demás, pues poderlo hacerle en el fijo por lo menos. Exacto, que se puede hacer bastante, bastante mejor. Cuéntanos un Sí, poco el sí, tema sí. de lo de la hidratación, porque claro, estamos viendo estos días que te encontrabas bien entrenando, pero el HRV iba un poco abajo Sí, y ahí hemos llegado a la conclusión de que agua no estás bebiendo. Porque muchas sí, veces sí, sí. puede tener ese arma doble filo de que estás entrenando indoor, no tienes ganas de beber, pero en verdad sí necesitas esa cantidad de agua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al final, pues yo, eso, la primera semana, bueno, a pesar de que en el rodillo me he encontrado un poco peor porque no estaba acostumbrada, pues eso, como te decía, estaba haciendo pues mucho trabajo de core. Al final, pues estoy intentando cuidarme pues bastante porque si no, eso, pues estar todo el día en casa se nota. Y la primera semana yo decía, guau, pues qué bien me veo, qué bien me encuentro físicamente, me notaba pues ligera y demás, muy bien. ¿Qué pasa? Que al final empezaron a pasar los días y yo entrenando, pues eso, me seguía encontrando bien, pero llegó un momento que todos los días pues notaba que tenía un dolor de cabeza exagerado. Y me levantaba por la mañana y decía, hoy no puedo hacer ayunas porque es que me duele un montón la cabeza. Y al fin, y luego empecé a notarme también como que yo hacía core, entrenaba todo a rajatabla y cada día me notaba como un poco más hinchada, un poco más hinchada y decía, a ver, algo está fallando porque no es normal. Entonces ya fue cuando empecé pues a darle un poco de vueltas y en el rodillo, por ejemplo, o sea, a lo largo del día sí que considero que bebo, pero creo que la hidratación en el rodillo es algo que me cuesta a mí. El cuerpo me lo pide, pero es algo que me cuesta y yo creo que se está quedando bastante corta. Y de hecho, pues hoy ya, por ejemplo, pues luego también estaba metiendo muy pocas sales. Entonces hoy, por ejemplo, que tuve que hacer pues la carrera esa que me mandaste en Swift, tenía que apretar un poco más, pues ya intenté tomarme un bidón de sales y otro de agua. Y bueno, al final yo creo que ahora poco a poco pues ir volviendo a estar bien. Es verdad que, por ejemplo, estos días la cabeza ya pues noto que me duele menos y yo creo que la verdad que el problema de todo se basaba en eso, Eso que estaba un poco os cuento un poco deshidratada. anécdota. Está por aquí asistente mi amigo Jesús Henares, discípulo mío, que lo entreno a él, el deportista de media y larga, y estuvo un año viviendo se nos puede contar en el chat, viviendo en Escocia, ¿vale? Entonces tenía que hacer todo indoor.
y preparó así el 70.3 allí. Cuando vino a España traía la piel casi escamada, es decir, de no beber prácticamente nada, nada, nada. Y se pone a entrenar, se mete a sus sesiones indoor hasta 2 horas, 3 horas de bici, hora y media de cinta, porque allí estaba siempre nevado o lloviendo. Y claro, llegó al punto eso que estaba hasta la piel escamada de no beber agua. Pasa que este Sí, sí. es muy bruto. Pues Raúl, ¿tú quieres preguntarle algo? Nada, Neri, que te tomes las sales, ¿eh? Sí, 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 ahora ya escarmenté y ahora ya estoy mucho más atenta a eso también. El dolor de cabeza es el típico de falta de sales, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, con la gripe, ¿tú has escuchado la palabra, lo de la gripe ceto? Que cuando la gente No. hace cetosis, Sí. para perder peso, ahí a principio de temporada, pues es normal ahí que te duela la cabeza mucho y se te empieza a caer el moquillo como cuando estás resfriado, cuando tienes gripe, y eso te tomas 2 días un poco más de sal, que las comidas te sepan salada y eso se soluciona. Sí. Perfecto. Como que se escucha por ahí. Madre mía. Gracias. Pues muchas gracias, Neri, por estar aquí con nosotros. Nada, ¿Vale? gracias a vosotros. Venga. Mira, ahí está Jesús en el chat, en Edimburgo, allí. Época de nieve, 0 ventiladores. Volví a España con las serpientes, decía, directamente con las escamas, ¿vale? Bueno, si queréis alguna pregunta y demás antes de cerrar esto, pues preguntáis ahí y vamos contestando ahí las dudas que tengáis. ¿El entrenamiento en ayunas de menos de 1 hora tiene sentido? Sí, tiene todo mucho sentido, la verdad. ¿Cuánto recomiendas en hacer con ayunas como máximo? Como máximo. Y estando acostumbrado, 2 horas, ¿vale? Más de ahí, pues yo no sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido. He visto burradas que me comentan de colegas, ¿no? Un colega mío hace 4 horas o 5 horas. Bueno, no sé. No sé si tiene mucho sentido. Pregunta ahí Ramón, ¿algún ejercicio para corregir la caída del talón? Pues ahí, básicamente, Ramón, pensar en que no se te caiga, ¿vale? Si incluso te puedes poner un espejo o algo, o te pueden grabar de vez en cuando para tú comprobar que lo estás haciendo bien, pues es buena idea. El café con leche, pues mejor café solo. La leche, lo que tiene a subir un poquito la insulina y ya, pues bueno, algunos efectos que van a perder. Mejor solo, ¿vale? Hacer 2 horas en ayunas sin comer y salir, pues eso, bien. Lo recomendaba Asker Newton, lo pregunté específicamente eso hace en persona, el chico, y nos lo recomendaba hacerlo. ¿Se puede cenar? No, cenar por la noche. Al final hay que estudiarse el tema del umbral del glucógeno, ¿vale? Eso que se hacía antes de vaciarse entero y volver, pues parece que no es tan efectivo, o sea, que no es efectivo, que no es necesario. Hay un cierto umbral de glucógeno que a partir de ahí pues se producen las mejoras. No hace falta, ¿eh? No hace falta, y además yo creo que es hasta contraproducente, que sube mucho el cortisol. Tengo algunos deportistas míos que les llevo la nutrición, que me han venido otros entrenadores por hacer este tipo de cosas. Pero bueno, el cortisol sube un montón, sube la urea y esos son síntomas de que estás catabolizando. Pregunta aquí John Lascano, ¿ejercicios para mejorar el torque effectiveness? Pues lo que explica un poco. Te tienes que centrar, John, en la fase propulsiva, cuando empujas hacia abajo, tratar de que el talón no se te caiga evidentemente, y si pones en la pantalla esos valores de torque effectiveness, te centra en que ese valor suba y te indicará que lo estás haciendo bien. Aquí dice Carlos, influye el psoas. Si el psoas estás usándolo, probablemente no estés haciéndolo muy bien la gestión del talón. Igual estás levantando ahí demasiado el talón, ¿vale? Entonces, en principio no debería haber ese problema. Lo que comentabas del dolor de cabeza es hacer cetosis en hombres, sí, en todos. Pregunta aquí, el isquion izquierdo. Si te duele mucho el isquion izquierdo, es que vas probablemente mal sentado en el sillón y tienes más apoyo en un lado que en el otro, ¿vale? Esperar un segundito, que se nos pierden las preguntas. Javi, zapatillas desatadas, algunos ejercicios. Sí, o sea, cuando tú notas, o sea, cuando empiezas a talonar, ¿vale? Probablemente vas a dejar caer mucho el talón y cuando llegues a la parte de abajo del todo, vas a pegar un tirón para sacar el talón de ahí. Entonces, con las zapatillas atadas,
vas a notar como el pie se te quiere salir de la zapatilla, ¿vale? Entonces es una buena herramienta también para hacerlo. Javi, que me dolía eso, me decías que saludaba con el izquierdo, pues ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Que se me ha roto el cierre de la zapatilla izquierda. Sí, ¿no? Una zapatilla que tenía hace 8 o 10 años, yo creo que ahora estos días, vamos, no lo voy a arreglar ni nada, ni voy a poner cinta, se ha roto y empezaré sin el cierre rápido de la zapatilla izquierda. Y desde eso, el 47-53 se ha convertido en 49-51. Intensidad, ejercicios, o fíjate. Las series a una pierna, eso eliminado totalmente. Oblígate porque vas a hacer un sobreuso de isquiotibiales, psoas y te va a acabar reventando. O sea, olvídate de eso. Cuando me siento erguido, normalmente, claro, cuanto más abres el ángulo de cadera, Juanfran, pues más potencia se hace. Eso siempre es normal porque te levantas más, abre ángulo de cadera. Al final, dice Iván aquí, trabajar smoothness con el torque con medidor monopodal. ¿Te refieres a un medidor de una pierna? Tienes que ver si te marca el torque efectivo y el smoothness. Por ejemplo, Power to Max te lo marca y aunque tengas una pierna, tienes una referencia de lo que estás haciendo. Ayunas intensidad, pues baja intensidad. A ver, se podría hacer alta intensidad en sesiones muy cortas y con los depósitos de glucógeno lleno, porque la noche anterior pues has cenado pasta, arroz, has cenado bien, y al final para hacer 45-50 minutos que hagan tu intensidad, tú vas a tener glucógeno y no pasa nada, ¿vale? Pero en principio, zona 1, zona 2. Mira, aquí Manu, muy buen biomecánico de la zona de Murcia. Ahí tenéis, os deja en el chat una recomendación, ¿vale? Para utilizar incluso un espejo fuera bici y ver cómo intentas mantener la posición del pie haciendo el movimiento con la bicicleta, ¿vale? Saludo, Manu. Sí, eso es bueno, Javi. Ese ejercicio que comenta Javi también, de ponerte erguido, cruzado de brazos y ahí intentas controlar. Claro, cuando tienes el cuerpo erguido es mucho más fácil también de controlar ese talón. Mucho más fácil incluso. Tienes el cerebro, por así decirlo, encima de tus piernas y a la hora de la cabeza mandar esa señal de controlar el gesto es mucho más fácil que cuando estás adelantado, ¿vale? Sí, es normal, Javi. Te pones de pie, centro de masa se está cayendo encima de los pedales. Pues claro, para la misma cadencia meten más peso en el pedal, ¿vale? Juan Pablo, consejos motivacionales. Pues mira, primero pensar, aunque mal de muchos, consuelo de tontos, como se suele decir así, ¿no? Pensar que estamos todos exactamente igual. Entonces, yo también, algunos de mis chavales se juntan en una videollamada de WhatsApp, ¿vale? Y aunque parezca una tontería, si te juntas 4 ahí, estás pedaleándote y contándote la vida, parece que se te hace un poquito menos duro. El tema de las plataformas, yo tengo algunos que no aguantaban 45 y me dicen, oye, ¿puedo hacer 3 horas hoy de rodillo en la plataforma? Pues oye, eso es un poco la motivación, tío. ¿Cuánto tiempo máximo de rodillo recomendáis? Pues mirad, yo estoy haciendo, como os decía antes, un estudio con Sailor. Oye, sin problemas. Javi, ¿tú cuánto le pones a los tuyos? Máximo. A ver, depende de cada uno el coco que tenga. Pero hay algunos que se comen hasta 3 horas, 3 horas y media sin problema, con su intervalo y todo eso. O sea que ya depende también de cada uno. Hay gente, por ejemplo, la nombro aquí a mi amiga Yurani, le estaba dividiendo en 2 sesiones y me dijo, mira, Javi, yo prefiero hacer una que 2. O sea, si me tienes que meter más tiempo, lo metes, pero lo hago del tirón y me lo quito de en medio ya. Ya depende de cada uno la motivación que tenga para hacer más, hacer menos. O sea que no hay problema. Esta pregunta es interesante, Luis. El triatleta para mantener adaptaciones fisiológicas en el rodillo. Claro, si no tienes ni cinta de correr ni nada, pues es lo que te queda, ¿vale? Y por lo menos a nivel fisiológico, el aeróbico lo vas a mantener, ¿vale? A ver, si de ayunas se utiliza mayor proporción de grasas, Óscar, porque al final, si tú utilizas, ¿qué vas a ser? 20 gramos más de grasa o 30 gramos más de grasa, eso que supone al final en un día, ¿no? ¿Sabes? Son 20 o 30 gramos más, pues eso no es una estrategia. Y lo por ahí, ¿sabes? La típica pregunta de Javi es para ti, pero si quieres... Sí, lo que hemos hablado antes del estudio al final, hombre, a nivel metabólico no es igual hacerlo todo seguido que hacerlo parado. Yo lo tío preguntaban eso
por Twitter digo, yo pongo mi caso, os voy a explicar y lo vais a entender fácil. Yo ahora mismo no entreno nada. Si hago una salida en bici de 2 horas, para mí no es lo mismo seguro hacer las 2 horas seguidas que hacer las 2 horas parando media hora a café. Lo voy a llevar mejor haciendo las 2 horas parando a tomar café que las 2 horas seguidas, ¿vale? Pues en cada uno le afectará en mayor o menor medida el hacerlo continuo o no. Evidentemente no tiene nada que ver a nivel metabólico. Sí, pues es verdad que hay muchos estudios que muchas veces esa doble sesión a nivel de adaptaciones de mitocondriales y demás aumenta, ¿vale? Pero ya digo, son casos ya particulares de cada uno. En principio yo los deportistas que ya han hecho tengo 6, han hecho 4 ya, la RPE, en la escala de Borg del 6 al 20, pues en las sesiones de 2 horas acaban con 12-13 y la sesión de 4 horas acaban con 14-15. Ramón, al final los gramos necesarios de proteína diaria, eso lleva razón, pero tú cuando estás haciendo ejercicio a cierta intensidad, el músculo necesita en ese momento, no por la tarde, ¿sabes? O sea, tú necesitas generar la glucosa en ese momento. Si estás haciendo 3 o 4 horas en ayunas y tienes bajo el glucógeno, aunque tú después por la noche te comas tus 2 gramos kilo de peso de día, no para las adaptaciones, pues a lo mejor te va a venir bien, pero en el momento que tú estás pedaleando, si no tienes glucosa, glucógeno, la energía tiene que venir de algún sitio, ¿no? Los aminoácidos glucogénicos pues es la que te van a proporcionar, ¿vale, Ramón? Sesiones de fuerza, gomas, core, ¿se pueden hacer en ayunas? Pues en principio, si no son muy... A ver, todo se puede hacer en ayunas y también tienes que pensar en cómo están tus músculos de glucógeno. Si tú has cenado la noche anterior, no has cenado, imagínate que hoy es, ¿qué día es, Javi? Hoy es domingo, ¿no? Sí. Y tú imagínate que ayer has entrenado, ¿no? Has comido arroz a mediodía, has merendado fruta por la tarde y por la noche has comido patatas, ¿no? Tienes tus músculos llenos de glucógeno porque tú has entrenado, has comido 8 gramos kilo de carbohidratos, está tu músculo lleno. Tú esta mañana te levantas y tus músculos van a estar llenos de glucógeno, lo que va a estar un poco más vacío es tu hígado. Entonces, pues ahí puedes hacer cualquier cosa. Eso es lo que hay que tener claro, ¿vale? Si tú has entrenado por la mañana, te has vaciado, no comes carbohidratos, no los repones y al día siguiente pues vas a hacer core o entrenamiento de Tabata o algo, cualquier cosa glucolítica sin glucógeno, pues en ese caso no. Creo que sería... Esta pregunta no la entiendo. ¿Qué manera se obtendría más vatios en el entreno? ¿Qué tipo de entreno? ¿Y seroes, sesiones te darían eso? No entiendo mucho la pregunta. Si la especificas algo más, eso es individual de cada uno, de que tienes que ver en qué momento de temporada estabas, qué contenido estabas trabajando. Habría que ver el caso de cada uno. Yo la verdad, hombre, lo que recomiendo ahora es que no metáis mucha alta intensidad si estabais en un momento bastante avanzado de la temporada, ¿vale? Y que hagáis unos trabajos más submáximo, tipo tempo, serie de torque, todo ese tipo de trabajo, ¿vale? Si pesas más en una sesión de 3 horas, pues Alex, Alejandro, si pesas más antes o después, regula la báscula, ¿vale? También, y pues, no, ¿qué te has pasado? Pues has comido más, o sea, el peso es algo que son matemáticas, si pesas más es que has metido más de lo que has gastado, ¿sabes? O de lo que has sudado. Tienes que contar el volumen de orina, ¿eh? Esta pregunta es buena también de si se puede trabajar esa musculatura flexora. Evidentemente, si trabajas esa musculatura flexora y sobre todo la musculatura del pie y del tobillo, seguro que también te ayuda un poco a controlar mejor, ¿vale? Bueno, un par de preguntillas más y los damos por finalizado y lo subimos a YouTube para el que no ha podido. David, tengo un tío ayer que se comió 1 hora entera y hizo su récord de FTP de 320 vatios en 1 hora en el rodillo. No sería capaz de hacer 20 minutos. La pregunta aquí si la cuarentena es una pretemporada, si vienes de estar
con un nivel alto y vienes de hacer casi un pico de forma, yo diría que sí. Si estás en proceso de seguir trabajando, pues sigues con el trabajo y buscas mejorar. Salto de comba, mira, puedes mejorar un poco la dorsiflexión del tobillo con el tipo de salto de comba, puede ayudar, vale, bien. Te lo compro. TLC y L, pues las dos, hay que mirar las dos. Sí, las dos. Hay que mirar y ver cada caso cómo va variando. Bueno, la última, chicos, trabajo de cadencia a trabajo de velocidad, Javi, esa es tuya. ¿Qué te refieres con trabajo de velocidad? Juanpa, especifica. Vale, supongo que a lo mejor lo que decías antes de No, ritmo de competición, nada, eso nada. Nada de ritmo de competición ahora. Bueno, chicos, nada, muchísimas gracias. Gracias, Eso es. Javi. Y nos vemos en el próximo, a ver qué inventamos. Algo inventaremos, ¿vale? Venga. Probablemente la semana que viene tenga uno con Gabri, el domingo que viene, con Gabriel. Le decimos a Javi también que entre y de algo hablaremos, ¿no, Javi? Lo que queráis, hay tiempo. Os lo pongo por sorpresa, ¿vale, chicos? Venga, Gracias a hasta todos. luego.